El siguiente episodio está destinado únicamente para adultos. Incluye material sensible y contiene temáticas solo aptas para mayores. Puede que no sea adecuado para todos los públicos, por lo que se recomienda discreción. Las opiniones vertidas en este espacio son de exclusiva responsabilidad de quien las emite y no representan necesariamente el pensamiento de la producción. Tengo el placer de presentarles a Marianela Rull. Tiene 31 años, es licenciada en psicopedagogía, tiene experiencia en redes hace 18 años. Es una persona de referencia en temas relacionados a discapacidad y aceptación del cuerpo. Es una emprendedora con corazón que inspira con su historia. Creadora de Casa Kaeli en Paraná, Entre Ríos. Su voz muestra la de muchas mujeres y madres. Bienvenidos, mi nombre es Nicole Belizán Biotti, soy psicóloga clínica y además comunicadora de vocación. En el día de hoy, en el capítulo de Baja Data, vamos a hacer una versión totalmente distinta porque vamos a tener una invitada especial ¿de qué vamos a hablar? De discapacidad, de aceptación corporal, de emprendedurismo y maternidad. Si te interesa alguno de estos temas o estás en un momento en donde necesitas animarte para algo que sentís que va a funcionar, este programa es para vos. Marianela, para mí es un placer tenerte hoy acá. Me inspira muchísimo tu fuerza, tu vitalidad, tu manera de comunicar y sobre todo contarles a otras personas a que también puedan inspirarlo. Así que bueno, gracias por estar acá. Marianela Rull, la pueden seguir así en redes. Bienvenida. Bueno, gracias Niki por todas las palabras hermosas que me dijiste. El placer es mío de recibirte acá en casa. Así que bueno. Ella lo cuenta de una manera muy humilde, pero en realidad Casa Kaeli es un proyecto que viene de hace 13 años y que viene mutando y hoy en día el proyecto tiene múltiples ramas, pero empecemos desde el origen. ¿Cómo empezaste a trabajar en redes sociales? ¿Cómo empezó a tener impacto tu palabra? ¿Qué fue lo que te motivó? Bueno, arrancamos hace varios años cuando yo tenía algo de 13, que arrancó el boom de internet, de Facebook, a algunos les va a sonar. En ese momento yo pensaba que era la única persona que tenía discapacidad, que le faltaba el brazo literalmente. Y bueno, empezamos en Facebook cuando íbamos al ciber, cuando había que pagar por un ratito ahí de conexión. Abrí la cuenta por influencia social, porque los compañeros, los amigos, todos íbamos incursionando en ese mundo. Y bueno, a través de Facebook empecé a llegar obviamente a más personas, pero principalmente a otras personas como yo. O sea, no era la única. La primera persona que conocí de acá de Paraná, somos amigas desde ese momento. Y bueno, así eso fue llevando. Hoy no te puedo explicar la cantidad de que somos, que nos seguimos a través de todas las redes sociales, un montón de familias. Y bueno, eso fue como un impacto fuerte en mi vida, en el sentido de que yo en ese momento odiaba mi cuerpo, odiaba mi brazo, odiaba mi vida. O sea, un carácter totalmente malo. Y bueno, llegando a esas familias principalmente que tenían hijos como yo, me empezaron a decir tantas cosas lindas sobre mi desenvolvimiento, porque mostraba mi vida cotidiana. Para eso lo usamos hoy en día las redes sociales. Y bueno, eso me hizo llevar a mirarme de otra manera, no como un monstruo, como me sentía en ese momento, sino que podía ayudar, que podía inspirar, que podía mostrar. Y bueno, eso me empezó a llevar a mirarme de otra manera. Y al punto después de hacer un grupo, éramos poquitos, de Buenos Aires, de otras provincias, nos juntábamos. Cada año hacemos hasta el día de hoy un encuentro. Todo el tiempo están llegando familias nuevas. Hoy en día es una discapacidad un poco más conocida como la discapacidad en general. Hoy es tanta la información, gracias a Dios, por suerte, que lleva a que la gente sepa un poco más sobre estos temas. Pero en esos momentos donde recién arrancábamos, era eso. Igualmente, si bien es un tema que hoy está más en auge y con todo lo que vino pasando en relación al apoyo que se necesita de parte del Estado para que muchas personas puedan tener una vida y llevarla con más naturalidad. Vos sabés que esto de sentir que sos a la única persona que le está pasando es algo muy común en todo tipo de padecimiento a nivel de autoestima o de aceptación hacia uno mismo. Y me encantó hoy cuando estábamos charlando que vos lo menciones como aceptación corporal, porque creo
que sí, la discapacidad es una problemática actual, es presente, viene de siempre, porque la realidad es que las diferencias van a estar en todos, pero la parte de la aceptación corporal creo que tiene que ver con el trabajo de uno hacia uno mismo. ¿Y cómo lo sentiste vos? ¿Te ayudó el hacer redes, el apoyarte en la comunidad? Sí, obvio, siempre, hasta el día de hoy, lo siento, yo me muestro tal cual soy, lo bueno, lo malo de la maternidad, del emprender, de todas las áreas de la vida. Y bueno, y esto de la aceptación corporal creo que es un proceso que lo pasamos todos, todas, y no es una sola vez. Nuestro cuerpo por naturaleza va cambiando, entonces todos pasamos por ese proceso, que bueno, se basa prácticamente en, yo lo pienso y lo imagino y lo hablo así, es con nuestro pensamiento, que es donde todo arranca. Donde arranca lo bueno, arranca lo malo, entonces ahí cuidando nuestra mente, hablándonos bien a nosotros mismos, con positivismo, con amor. Nadie nos va a ayudar en ese proceso, es algo muy personal, es algo muy interno, así que si no te ayudas a vos mismo va a estar un poco complicado. Entonces eso, aceptar, primero aceptarlo y bueno, ver si hay que solucionar algo, si hay que cambiar algo, si es alguna diferencia, que no, sacándolo de discapacidad, alguna diferencia corporal, física, si se puede cambiar, si se puede mejorar, o sea, verlo como un proceso. En realidad creo que va más allá del envase en sí, que esta sensación de uno ser raro, de uno ser diferente, de a mí me pasa esto y nadie me va a entender, es una problemática común a todos como sociedad y que a mí me interesa mucho porque creo que la mirada inclusiva tiene que ver con esto, con no separar en base a, bueno, qué es lo que a vos te hace diferente en particular, o una patología en salud mental, o una determinada patología biológica, o una diferencia en el cuerpo, sino como poder llevarlo a qué hay más allá del envase. Y que en esto, más allá de que el proceso personal e individual de uno y toda la construcción mental que uno puede ir haciendo, y que de hecho cognitivamente tener pensamientos positivos obvio que ayuda hacia que uno confíe más en el proceso, pero también me parece clave este rol de la comunidad, de la red, del apoyo, de la identificación, y que uno de los pilares fundamentales de poder hacer esta entrevista tiene que ver con eso, ¿no? Como que con cada cosa que uno siente una particularidad o se sienta un bicho raro, comillas, o diferente, en realidad no. Y en esto, ¿cómo te sentías vos con vos misma a tus 15? ¿Te imaginabas? No, en sí de por sí es una etapa re jodida para todos. Es el cuerpo el centro, estás buscando tu identidad y encima sumarle una discapacidad, la mirada social del bullying, que también lo sufrí, complicó más lo que ya es complicado, digamos. Y bueno, en esto de las redes sociales, la parte de la fe llega ahí también. Eso fue que yo me mire de otra manera, o que me piense de otra manera, me muestre de otra manera. ¿Cómo te sentías con vos misma a tus 15? Y no, me sentías, según incluso lo que contaba mi propia familia, era alguien muy nervioso, o sea, respondía a lo que yo recibía de la sociedad, que sí, sufrí bullying. Sí, no, porque también tengo recuerdos de, no sé, todo en el patio de recreo, mirando cómo mataba los cordones, y eso me hacía sentir bien, de decir, lo puedo hacer, que te admiren en ese sentido. También tuve la parte del bullying hasta el día de hoy. Obviamente que hoy lo tomo de distinta manera, pero en ese momento yo me sentía un monstruo porque no conocía a otras personas, porque no sabía por qué me había pasado eso, por qué yo, hasta que empecé a verlo con el para qué. ¿Ese para qué te impulsó a generar la comunidad? Sí. Porque como te decía, esto de empezar a mostrarme cotidianamente, porque encima era algo que no tenía estrategia, que era algo natural, no tenía que esforzarme, no, era simplemente mostrar lo que yo hacía cotidianamente, lo que es mi vida. Obviamente fue formando toda una comunidad que hasta el día de hoy, incluso en esta red ahora que estamos como en auge, que es el Instagram, los seguidores, la gente, la comunidad se formaba a base de videos que se hicieron virales. Uno fue una burla, yo respondí a esa burla de una manera inteligente, o con ese deseo de
le pasan el video. Lo sacaron de mi TikTok, hicieron un comentario muy despectivo abajo, obviamente todos los comentarios a la par. Todo el mundo enojado, mirá lo que subieron, mirá lo que dicen, y yo le escribo al administrador, me pide perdón de todos los colores, y le digo, no, déjame contestar, ya que llegás a tanta gente. Entonces contesto enseñando qué es, por qué, que yo ya pasé por ese proceso de aceptación corporal, pero que hay otras personas que no, que yo estoy trabajando para que la gente se acepte y ese tipo de comentario no me suma. Y esa respuesta se hizo viral. Ese fue como el primer boom de mi Instagram. Fue en pandemia, me llamaban de distintos canales, de televisión, de radio, de todo el país, de todas las provincias. Fueron 2 semanas de fama que las aproveché para hablar de discapacidad a fondo. Yo en ese momento estaba a cargo de un área municipal de discapacidad, entonces sí, abrió un montón de puertas en ese sentido la comunidad. Eso de aprovechar, digamos, lo que debería de ser malo, el trato de siempre me tiene que servir para algo. Bueno, me parece una mirada súper interesante porque también, viste, tiene que ver con la perspectiva que uno le pone frente a los desafíos de la vida y que a todos nos pasa por diferentes motivos de sentir, bueno, hay un talón de Aquiles, un punto débil, algo que no nos gusta de nosotros. Y en definitiva es como, bueno, ¿qué puedo hacer con eso para que eso no termine definiéndome? Si hoy pensamos como en dar herramientas a que una persona no sea despectiva con otro o no genere esta sensación de la mirada desde el bullying, sino más desde la mirada desde la admiración, ¿qué dirías hoy que ayuda, que genera empatía, que vos sentís que podemos construir socialmente para que esa diferencia no se sienta tan abrupta? Las simples palabras. El poder, entender que el poder que tienen las palabras es la ayuda que todo el mundo podría dar. Yo hago conferencias en escuelas primarias y secundarias en este tema del bullying, de las redes sociales más que nada, y siempre marco eso, el poder de las palabras. Pueden construir o destruir, o sea, de un punto a otro. No hay una palabra que quede flotando, que no haga nada, o es uno o es otro. Si no tenés ganas de construir, de decir algo, bueno, no digas nada y con eso ya ayudás también. Y ni hablar cuando a quien no le gusta o a quien no le haría bien palabras o actitudes que construyan, que sean positivas. ¿Qué le aconsejarías hoy vos a una persona que está en este proceso de aceptación social, de sentirse mal, quizás enojado con la vida, con el mundo, con sí mismo, y que está en este proceso de todavía no ver todo el potencial que puede tener? Y bueno, y herramientas tenemos. Primero el sostén, el entorno. A mí me sirvió literalmente la fe. La fe en ese momento y mi familia. Mi familia fueron la fuente. Tengo 2 episodios como muy fuertes con respecto a la fe. Esto cuando yo llegué a una iglesia a los 13 años, odiándome con todo lo que ya te conté. Y bueno, empezar a conocer de Dios, de una fe inteligente, una fe práctica, no esa fe religiosa que todos aprendemos o que todos tomamos de la sociedad en sí. Eso fue como el punto de base, digamos. Yo si te tengo que recomendar algo, te voy a recomendar a Jesús y después todas las herramientas que Jesús me da. Y si no crees en Jesús, obviamente estas otras herramientas que te digo, pero obviamente que todo el cómo sería genial, no tiene cómo salir mal, pero sí fue ahí ese punto en la adolescencia y después ahora, hace 2 años y meses que nació mi hija, también llevaba como una vida desordenada, emocionalmente, principalmente. Nunca me había observado como que siempre para adelante, siempre trabajando, siempre metida en todos lados, y nunca me había como mirado por dentro. Hasta que nació ella y como que hasta que me enteré que estaba embarazada y es como que no era más mi cuerpo, no era más mi corazón, no era más mi vida. Y la empecé como a cuidar, a resguardar, a sanarla. Y ahí fue otro punto donde me súper aferré a la fe, a las personas que suman, a la psicología también. Y bueno, esto como te decía yo, esto de los pensamientos, todo lo que
lo que me haga verme, pensar, sumar de otra manera. Pero esa es mi base. Claro, creo que la maternidad fue como un quiebre y otro capítulo de tu vida. Pues, Y esto creo que justamente nos da el pie al bloque sobre el emprender, sobre también cómo sobrellevar la feminidad, la maternidad, qué desafíos tuviste vos. Quizás me gustaría que nos cuentes como este paralelismo, este contraste entre cómo era tu vida en orden, energía, como proyección hacia el futuro, sobre todo con lo que tiene que ver con el plano laboral y emocional, y por otro lado, cómo el quiebre con la maternidad hizo como que se transforme el cómo sobrellevar ese ritmo laboral, ¿no? Sí, y ese ritmo de vida y emocional. sí, esto de las redes sociales, mi trabajo también, yo era encargada de un área municipal de discapacidad en ese momento, que no se quedaba quieta, que iba a todos lados, vivía siempre buscando para los demás. Eso social a mí me encanta. Si hay algo que a mí me mantiene, que me llena, es poder ayudar, inspirar, acompañar. De eso vivo, digamos. No lo dejo de hacer ahora, pero en ese momento vivía para eso, para el trabajo. Literal, para el trabajo, emprender, lo social, desfiles, entrevistas, charlas, lo que sea, que sume, que sea para informar, que sea para aprender. Un ritmo acelerado. A dormir nada más. Era yo mi cuerpo, gimnasio, buena alimentación, todo ese orden centrado en un montón de cosas que en ese momento me sumaron. Cuando quedo embarazada, es como que se apagó todo y me centro en mí. Literal que en mí. O sea, pasé a ser hasta egoísta porque estaba cuidando yo mi cuerpo, mi mente. Como te decía, ya no era yo, era alguien más que tenía que cuidar, y ahí fue sí un corte de lo social. Ahí como que empecé, no lo dejé obviamente porque me encanta, pero sí empecé a ser un poco más selectiva. Cuando vos te referís a lo social, te referís a la lucha social. Claro. O sea, como este motor, esta proyección, esta identificación, como ser punta de flecha, si se quiere, Exacto. de una comunidad, y de eso tener un ritmo súper agitado de vida. Exactamente. Sí, vivía para eso, porque me encantaba. Igual no es que me pesaba, pero claro. Que demandaba mucho. Sí. No, aparte de las energías del embarazo, un boom de emociones, sub y baja. Mis proyectos cambiaron totalmente, o sea, ¿Qué tal esa transición del cambio de proyecto? ¿Cómo lo viviste? y fue como fue muy tajante. Empezar a pensar en casa, construir una casa, mi trabajo y cierta estabilidad en todos los sentidos para poder criar. Fue como muy tajante. Así, Emocionalmente, ¿qué te pasó? no, eso no. ¿Por dónde arranco? No, como te decía, nunca me había parado el mundo para mirarme, evaluarme, ver qué estaba haciendo. Como te digo, estaba en una vida desordenada emocionalmente. Y no, eso aportó y trajo orden, pero así te puedo decir que no existe ni un 90% de la Marianela hace 2 años y 2 meses atrás. Hermoso ir del desorden al orden, pero en el medio hay una transición y una reestructuración que en psicología se habla mucho de la resistencia al cambio, pero que aparecen emociones que van relacionadas con el miedo, con la frustración, con la incertidumbre, con no saber qué va a pasar. Y creo que es algo que te lo pregunto porque a la gran mayoría de emprendedores aparece ese momento de quiebre. Para vos, como hacer un giro y un ordenamiento de tu vida, ¿trajo emociones que podemos considerar displacenteras? Una sanación interna de cosas que ni yo sabía que cargaba, familiares, emocionales, sociales, físicas. O sea, fue todo un cambio hasta el día de hoy. O sea, hasta el día de hoy siguen apareciendo cositas, porque la verdad que una persona que busca ser mejor, todo el tiempo está encontrando dónde trabajar. Entonces, bueno, de alguna cosa es un proceso que ya me va llevando 2 años, porque te digo que hasta el día de hoy sigo sanando, cerrando, entendiendo.
súper incómodo, obviamente. Estaría buenísimo que sea así, listo, cambiemos y chao, pero no, es un proceso que tenés que asumir y enfrentar y que no es... es lindo cuando vos decís, listo, ya está, lo logré, bueno, a ver qué sigue. Y así. Es parte de la vida, o sea, la vida misma tiene que ver con estos aprendizajes y a esto me refiero con, hay diferentes caminos o diferentes rupturas dependiendo de la subjetividad de cada uno y bueno, de cómo es el entorno, si hay sostén emocional o no, si hay una familia presente o no, si hay un padre presente o no, o sea, son muchas variables que van influyendo. Creo que un punto a destacar en vos tiene que ver con que este proceso de aceptación para con vos misma empezó en tu juventud y cuando pasa este quiebre muchos años después hay un montón de trabajo, de energía, de movimiento que a vos te para desde otro lugar. Si bien hay un giro, desde mi forma de verlo, tenés un montón de herramientas que te permiten decir, bueno, ¿y en qué me apoyo ahora? Yo no me quedo solamente en el fin de decir, bueno, mostremos tu historia o mi pensamiento, sino también de decir, bueno, no sé cómo decirla, no es como Disney, no es arcoíris y fuegos artificiales. El proceso de transformación tiene que ver con eso, con mirar heridas viejas o mirar nuestra propia historia o mirar desde dónde sentimos como sentimos. Y por eso justamente te hacía esa pregunta que sé que es incómoda porque tiene que ver con mostrar esa cara que por ahí no es la que más se muestra. Pero hoy hablando en íntimo vos me contabas que una vez otro de tus videos que se viralizó tenía que ver con mostrarte en crisis frente a tu maternidad y que lo veías como una imposibilidad de no poder dar de amamantar de una manera convencional o no poder hacer una cosa en paralelo a tener la UPA y realmente yo digo, tiene que ver con esto de no sentir que no vamos a poder, pero sí que son quiebres y son diferencias que cada uno desde su subjetividad las va a tener y son difíciles de atravesar. Y entonces como, por lo menos desde lo que yo busco poder transmitir es como, no estás solo en eso, ¿no? Por eso vuelvo a lo del bicho raro, no sos un bicho raro, porque los desafíos los tenemos todos. ¿Qué sentís vos que te ayudó a poder sobrellevar la maternidad, a buscar formas, a apoyarte, a estar presente para con tu hija? Bueno, sí, tal como contabas tengo una maternidad espectacular y la tuve del primer día, tengo una hija maravillosa, duermo del primer día, que por ahí es lo más importante. Sí tuve esta crisis que vos contabas de... No sentí tanto ese posparto que muchas hablan, que bueno, eso depende de cada una, de lo que traemos, de lo que tenemos. No lo sentí tan así, le tenía miedo porque todo el mundo te lo planteaba. Pero sí hubo así un día de quiebre, una noche, que así al natural me grabé, no sé por qué me grabé, llorando con la nena UPA, tenía 2 semanas, y me expresé a través de las redes sociales, a través de Instagram, comentando que por primera vez había sentido ganas de tener los 2 brazos. Con una culpa, porque vos te siguen un montón de padres que se están apoyando en vos, que ven en vos roble, pero bueno, necesitaba ser humana. Ser humana, siempre mostré como tal cual soy, así que igualmente en el mensaje puse que esto también le va a pasar a sus hijos, a las otras personas que tengan la misma discapacidad que yo o cualquier otro tipo de problema, todos lo vamos a pasar. Y sí, eran 2 cuestiones puntuales, que era amamantar convencionalmente, como todas las madres, y la otra esto de si la tenía ya UPA no podía hacer otra cosa. Y bueno, me fui a dormir, era de noche, yo ya sabía que el otro día iba a despertar, está todo bien, así soy yo. Me despierto con un montón de mensajes y al toque solución, la almohada a amamantar, aceptarlo primero, decir listo, no la veo, ni siquiera en este brazo porque tenía que yo ayudarme a la mamá con la nena y no podía agarrarme. Entonces, bueno, aceptar la almohada, abrazarla, pero de otra manera, con el bracito, acariciarla, mirarla, otra manera de conectar que no sea con el abrazo. Y la parte de alzarla, me llovieron fulares de todas mis seguidoras, me regalaron un montón de todos lados. Y voy con fular. El fular es la mochilita para cargar los bebés. Entonces cocinaba o hacía otra cosa con ella. Los primeros meses, después cuando yo estaba más pesadita, y bueno, hasta el día de hoy me cuesta, pero bueno, yo al ser más grande,
le busco otra manera. Y si no puedo, bueno, amor, bajate un ratito, tengo que hacer esto, upa, de vuelta. Y así. Pero el punto está en aceptar que no podés o que no se puede. Bueno, ¿de qué manera lo podemos hacer? En buscar otras formas de poder. Así es mi vida en sí. Porque todo lo que yo hago, vestirme, cambiarme, peinarme, cocinar, cortar la papa, manejar, lo hago de otra manera. Y ya me sale muy naturalmente. Yo arranco, no sé, gimnasio, que ya la profe le digo, decime lo que necesitas, yo le busco la vuelta. Y así estoy inventando todo el tiempo. O sea, ya vivo así. ¿Nunca pensaste que es eso lo que hace que inspires a otras personas? Y sí. Sí, esa fortaleza interna, esa manera de... Claro, de no quedarte en la excusa. No puedo, de hacerte la víctima, como se dice, de quedarme en la negativa, no, le busco la vuelta como sea. Y si hay algo que no pueda, bueno, listo, ayudo a otra persona o algo, o sea, no lo dejo hacer, busco alguna otra salida, digamos. Es que eso me parece clave, algo a poder transmitir a personas que puedan escuchar esta entrevista y que les pueda servir, que tiene que ver con el paso número 1 es aceptarnos como somos, con las capacidades que tenemos, con las habilidades y con las dificultades también. Y en base a eso poder generar un escenario de posibilidad de que estén acordes a uno, pero que siempre el paso no es decir, bueno, esto que me está pasando es lo que me detiene, es lo que me paraliza, es lo que no me permite, y buscar otra manera de poder hacerlo, pero es con amor hacia uno. O sea, si no está ese amor, uno queda como paralizado. Es la misma clave para emprender, que también lo veníamos hablando. Una vez en la iglesia justamente dijeron, me quedó esa frase así, en una de las conferencias sobre vida económica, para emprender no necesitas plata, necesitas una idea. Entonces buscarle la forma, buscarle la vuelta y muchísima paciencia, porque no me parece, yo ya voy 12 años de emprendedora con sube y baja, con 1000 volver a empezar y sin miedo a volver a empezar, sin miedo a cerrar, sin miedo a abrir, sin miedo a probar otra vez. Esto no funcionó, vamos por acá. Que no es todo así tan, si no se puede así, ya está. Hay que buscarle la vuelta, como le digo yo siempre a todo, de que alguna manera se puede materializar lo que queremos, no dejarlo si es algo que queremos, necesitamos, que nos gustaría, ponerle toda la fuerza, averiguar, estudiar, preguntar, pedir ayuda, pero que no se queden no quedamos en excusas. Es como que ese proceso de aceptar, de, observar qué es lo que está pasando, qué es lo que me está limitando, cómo lo puedo solucionar para todas las áreas de la vida. Hoy, contanos, ¿cuáles son tus emprendimientos? ¿En qué andas hoy? Bueno, me habías preguntado también antes en lo íntimo cómo hacía para encajar todo. No lo he encajado todavía, estoy en prueba. Desde que nació Lola estoy probando a prueba y error con distintas metodologías para poder, principalmente el trabajo y el emprendimiento, que son las cosas que no quiero. Después tratamos de ir al gimnasio, tratamos de comer, tratamos de alimentarnos bien, tratamos de cumplir con la sociedad, con las amistades, y en cuanto a trabajo y emprender, en este momento te puedo decir que creo que encontré más o menos el nivel, porque tenía el negocio en mi casa, desde que nació Lola, tenía un local. Ya los últimos meses de embarazo, que estaba media complicada para andar y todo eso, listo, llegué a mi casa. De mi casa me fui a un local donde no la podía tener, porque era chiquito, porque lo compartía con otras personas, y yo tengo mi trabajo formal de mañana y me iba directamente al local, volvía a la noche y no la disfrutaba, no estaba. Y eso hacía que yo siempre la prioricé, siempre ante todo, entonces yo era cerrar el local con tal de irme con ella. Entonces estaba más cerrado que abierto. Y ahí dije, necesito una casa para que ella pueda andar, para que pueda correr, que tenga distintos ambientes, que si trabajo con otras personas, que era mi idea, cada uno en su lugar. Y así surgió la Casa Kylie, que tiene 3 meses apenitas, donde en un principio mi intención era venirme a vivir acá,
y en una de las habitaciones tener mi emprendimiento de venta de ropa y alquiler de vestidos de fiesta hoy en día. Y no, era toda una organización, a mí me la cuida mi mamá y los abuelos por parte del papá. Y bueno, alguien tenía que madrugar, o Lola o mi mamá, y no era toda otra organización. Dije, no. Así que ahí surgió la idea de subalquilar los espacios, que era un sueño pendiente mío, que me encanta, ayudar a otras emprendedoras a darles herramientas que yo no tuve en su momento. Entonces equipé los lugares para distintos rubros de la belleza, de la salud, del bienestar, y vienen emprendedoras como yo que la luchan desde abajo, que nadie la va a entender más que yo, y siempre ahí motivándola con este proceso que hablamos hoy, transmitiéndoselos a ella, y obviamente que eso refleja en las clientas que van llegando, y todos los días son mensajes hermosos de lo que hay en este lugar y que era lo que yo quería lograr. Obviamente con Lolita corriendo para el dos lados, es la jefecita, la secretaria, así que bueno, la gente ya se acostumbra también a eso, tratando de mantener ahí el orden entre un lugar de trabajo serio, ordenado, y la maternidad que bueno, es lo que yo quería. Así que creo que recién ahora encontré ahí el orden. A mí no me quedó claro, Casa Kaeli, ¿en qué año nace? Porque hoy te entendí que hace 13 años. Sí. Y recién dijiste hace 3 meses, entonces como... Kaeli, en un principio era venta de ropa. Yo tenía 18 años, 19. Cobré por primera vez una pensión por discapacidad y la invertí en ropa. O sea, mi sueño siempre fue vender ropa, y desde ahí yo soy emprendedora. Por eso te digo, vine, me cambié de ciudad, entre medio me estudié, entre medio me recibí, entre medio me casé, entre medio me divorcié, entre medio me fui a otra ciudad, y Kaeli siempre atrás mío. O sea, donde yo estoy está armado. Por eso te digo que he armado, desarmado, he empezado 1000 veces, y buscándole ese equilibrio. Algún día lo voy a conseguir, espero que ya sea acá. Quizás van mutando las formas o las ideas en esto de las pruebas y errores, y de, bueno, en qué se puede mejorar, en qué se puede, o sea, invertir, en dónde, cuál es la necesidad, cómo hacerlo. Otra vez nombrás al equipo y me parece, y lo voy a marcar porque para mí las redes, o sea, la red de contención y el apoyo humano es clave en todo. Pero bueno, Marianela, agradecerte por contarnos esta historia. La pueden seguir en redes como @MarianelaRules, o también a Casa Kaeli como @CasaKaeli. Y bueno, a mí me pueden seguir en Instagram también, o en YouTube como @NicoleBrizambiotti. Un placer haber estado con vos hoy. La verdad que compartir tu historia creo que va a inspirar a un montón de personas, y también hacer conocer a este espacio hermoso acá en la ciudad de Paraná, ¿no? En la ciudad de Paraná. Sí. Bueno, gracias a vos, sos divina, me encanta tu propósito, tus proyectos también. Bueno, ya sabés que contás conmigo para lo que necesites, ya sé que cuento con vos, así que sí, sin duda tenemos que transmitir esta valentía, este querer, todo esto que venimos hablando, cada uno con su proceso, pero bueno, algo va a salir, va a reventar. Obvio que sí, yo creo realmente que cuando uno sigue la inspiración, la fuerza, el corazón, y sobre todo cuando la finalidad tiene que ver con hacer bien un otro, generar como que se corra la voz en base a que cada persona crea en sí misma, porque no termino siendo yo, Nicole, vos, Marianela, pero por una cuestión que no termina siendo individual, es una cuestión colectiva de que como sociedad confiemos más cada uno individualmente en uno, y con eso mejore todo. Así que bueno,